¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? En esta oportunidad veremos unos pequeños consejos para cuando tengamos este tipo de escenas en la cual tenemos una cantidad exuberante de objetos, como vemos en esta. Bueno, realmente hay como 30, 40, 50 ladrillos, pero les voy a dar unos consejos para optimizar este tipo de escenas. Bueno, para empezar, pues tenemos la escena, haciendo realmente algo muy sencillo. Es nuestros ladrillos cayendo sobre una superficie y luego llega un cilindro y lo desplaza. Perfecto. En este caso, lo interesante de esta escena es la cantidad de objetos que hay. Como saben, pues esto lo vamos a utilizar desde el Pixel Bridge, una biblioteca totalmente grande y gratis para Blender, Unreal Engine y demás. Perfecto. Mi primer consejo es, cuando vamos a utilizar este tipo de animaciones o de simulaciones de Rigid Body o cualquier otra simulación como tela, eh, objetos no rígidos, mi sugerencia siempre es eh, escalarlo a 10 y esto hace que Blender funcione mejor con las unidades y con la simulación como tal. Entonces, escalarlo a 10, perfecto. Vamos a agregar nuestra superficie, que sería un plano, y hacemos como haríamos este tipo de escenas de simulación, el activo para el piso y el activo para el ladrillo y el pasivo para el piso. Entonces lo ponemos por encima, aplicamos play y vemos cómo sucede la simulación. Pues ya dependiendo de lo que queramos, aumentamos su peso y preferiblemente esta en malla sería lo mejor porque pues tenemos un objeto con unas perforaciones y tal. Entonces, si hacemos esto, realmente no vemos una gran diferencia de pronto en la simulación, pero si de pronto yo duplico esto por unas 10 unidades, vamos a ver un poco que baja los frames en tiempo real y la simulación tarda un poco más. Ya se imaginan si es como la anterior que tiene, no se puede tener unos 50. Entonces, mi siguiente consejo es aplicar, en vez del duplicado normal, hacerlo. El duplicado normal es siempre Shift D. Vamos a ver qué sucede. Cuando duplicamos esto, tengo un solo objeto. Si nos vamos aquí, en Overlays, vamos a estadísticas y podemos ver la cantidad de triángulos que contiene la escena. Si seleccionamos un objeto, él nos da la cantidad del objeto. En este caso, este objeto tiene aproximadamente 14.000 triángulos, lo cual es una carga poligonal. No es excesiva, pero cuando sumamos todo, pues obviamente lo va a hacer. Entonces, si quisiéramos duplicar esto, lo haríamos de la forma normal, que es Shift D, y vamos a ver que se duplican. Si yo genero otro, pues obviamente se va a triplicar y así sucesivamente. Entonces, el segundo consejo es, en vez de hacerlo con Shift D, hacerlo con Alt D. Esto nos hace que copie las mismas propiedades, es el mismo, exactamente el mismo objeto, solo que a diferencia que si yo modifico un objeto, él automáticamente me va a modificar el otro. Y esto va a suceder para todos los objetos que tengamos de esta manera, al D, al D. Entonces, si yo modifico este, van a ver que todos van a ser modificados. Pero lo esencial en esto es que no aumenta la carga de triángulos, siguen siendo las mismas cantidades. Entonces, al simularlo, va a ir bajando poco a poco la carga que va a tener nuestro computador para realizar pues esta operación. Perfecto, ese sería el consejo número 2. El consejo número 3 sería cuando son colisiones de tipo, por ejemplo, estas que son totalmente rectangulares, no hay algún otro tipo de interacción, mi sugerencia es crear un controlador. Un controlador sería un objeto que va a contener las propiedades físicas y visuales de ese objeto, pero con el que vamos a simular va a ser con el objeto controlador, que va a tener una cantidad de triángulos menores. Entonces esto va a agilizar
la simulación. Entonces en este caso yo quiero crear un cubo. Entonces para ubicarlo en el centro de esto puedo presionar Shift D, Cursor to Selected y Shift S to Selection to Cursor. Entonces en este caso lo que quiero es contener todo este objeto dentro de mi cubo o mi rectángulo más bien. Entonces lo escalo, perfecto. Entonces en las propiedades del objeto nos vamos a display de viewport display y lo vamos a poner en alámbrico. Perfecto, en este caso, y que nos quede lo más cerca posible para que no hayan gaps dentro de la simulación, es decir, que no haya mucha distancia dentro de cada ladrillo cuando caigan entre sí. Entonces, ¿cómo hago que eso funcione como un controlador? Selecciono mi ladrillo y por último el objeto controlador y presiono control P y lo vamos a emparentar como objeto. Perfecto, entonces, ¿qué sucede cuando yo hago esto? Si yo lo muevo, mi objeto, toda la malla y toda la, pues el objeto con sus texturas 8K, 4K, etcétera, van a estar controladas por este objeto. Es perfecto. Pues el propósito de esto es que yo voy y quito a mi ladrillo la simulación de rígido y se la aplico más bien a este. Ya con todas las propiedades, en este caso puede ser malla o puede ser caja, que pues realmente esos son rectángulos. Importante siempre aplicarle la escala para que cuando miremos aquí, por ejemplo, siempre nos aparezca 1, 1, 1. Entonces control A y aplicar escala. Entonces siempre le va a aparecer así. Entonces ya tenemos nuestro objeto. Listo. En este caso, para que todas estas colisiones no gasten tanto cómputo, solo se van a hacer con 8 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, perdón. Entonces esto va a controlar todo esta malla. Entonces va a disminuir toda la carga para nuestro computador. Entonces, el consejo 2, Alt D, vamos a duplicar todo con Alt D y van a ver que siguen siendo los 14,000 triángulos. Entonces yo al simular esto, si ven, si notan la pequeña diferencia, es mucho más rápido, muchísimo más rápido. Entonces si yo puedo poner, no sé cuántos podré poner en mi computador. Vamos a intentarlo. Bueno, aquí ya hay, pues, porque hay una carga de cómputo grande, pero de todas formas sigue fluyendo. Entonces, esto es un consejo realmente útil cuando vamos a utilizar tanta carga poligonal, tanta carga de objetos como tal, y podemos hacerlo para varios. Puede ser otro tipo de ladrillo, puede ser, no sé, un objeto, una esfera, etcétera, etcétera. Entonces, esto a que realmente agilicemos este tipo de escenas. Y van a ver que pues realmente va a fluir muchísimo, muchísimo más rápido. Obviamente yo aquí estoy haciendo el baking de mi escena para que cuando yo la abra pues ya esté todo cargado en el caché y sea mucho más fluido. Pero pues iniciándola, realmente esto va a ayudar muchísimo cuando tengamos una cantidad gigante de objetos dentro de nuestra escena. Bueno, es así muchachos, este es el consejo del día de hoy, espero sea de utilidad y nos vemos la próxima. Gracias.